Hola, ¿qué tal? Aquí tu profesor de Historia de Perú. Vengo para poder observar observar y analizar la pregunta que vino en el examen 2023-2. Una pregunta que ya ha sido recurrente en cuanto a lo que vendría a ser el tema, pero para poder revisar lo que vendría a ser la pregunta, requiero que leas por unos segundos la pregunta para poder darte una adecuada explicación y resolución sobre lo que vendría a ser el tema. Muy bien, ya habrás leído adecuadamente lo que sería la pregunta. Esa pregunta ha sido recurrente no en cuanto a lo que vendría a ser la pregunta, sino el contenido de la pregunta acerca de lo que vendría a ser un artículo. Es un artículo que inclusive para la población nativa fue más valiosa que lo que vendría a ser el oro. Y estamos hablando del comercio del muyu o espóndilos, un producto que no se desarrolla en las costas peruanas porque nuestra costa se caracteriza por ser de agua fría. Este tipo de molusco se desarrolla en lo que vendría a ser el Golfo de Guayaquil, en lo que hoy día es el territorio que pertenece a la República de Ecuador. Ese producto, ese artículo, ese molusco, se desarrolla en lo que sería Guayaquil, pero podría desarrollarse en nuestras costas si es que alguna corriente cálida comienza a bordear nuestras costas. Y ustedes saben que eso se conoce con el nombre del fenómeno del Niño. Cuando hablamos sobre lo que sería el comercio en los Andes centrales, es un comercio que es muy antiguo en cuanto a lo que vendría a ser el desarrollo mismo de la civilización. Y aquí se ha colocado los periodos de la historia donde se ha encontrado lo que vendría a ser el muyu. Por ejemplo, si tú observas lo que vendría a ser el Arcaico Superior, recordarás que esta etapa se desarrolla entre el 3500 y el 6500 a.C. Cuando se habla acerca del Arcaico Superior, ¿qué es lo que tú tienes que recordar? Que en esta etapa aparecen los estados teocráticos prístinos y vamos a mencionar uno de esos estados. ¿Cuál? Caral. La famosa arqueóloga sanmarquina, en este caso Rukhshadi, en Caral, ¿qué es lo que ha encontrado? Ha encontrado depósitos de lo que sería el muyu. Eso indica desde que el Arcaico Superior se viene desarrollando entre el 3500, vamos a colocar el año, entre lo que vendría a ser el 3500 a.C. hasta lo que vendría a ser el 1800 a.C., ya en Caral se han encontrado evidencias de lo que vendría a ser el muyu o espóndilos. Si por ahí tú dijiste, profesor, yo sé que el espóndilos ha sido comercializado por los chinchas, recuerda que los chinchas se desarrollan todavía en el intermedio tardío. Entonces significa que este producto, el muyu o espóndilos, es uno de los productos que ha sido notablemente cotizado no desde la época del intermedio tardío, sino desde la época del Arcaico Superior. Luego se ha encontrado también una enorme cantidad de espóndilos en lo que vendría a ser un centro ceremonial que tú debes de haber también visto, que se le conoce con el nombre de el Centro Ceremonial de Chavín de Huántar. Y aquí tenemos lo que sería la famosa cultura Chavín. El horizonte temprano, recordarás tú, se desarrolla entre lo que vendría a ser el 1200 a.C. hasta lo que sería el 200 a.C. Y aquí nosotros encontramos a Chavín, considerado como uno de los primeros estados teocráticos panandinos, o sea, grande, abarca buena parte del país, y se ha mencionado inclusive en una pregunta que evidenciaba el hecho de encontrar diversos artículos en el centro ceremonial de Chavín. Eso significaba que los sacerdotes de Chavín tenían un notable prestigio gracias a sus conocimientos de astronomía. Y aquí se ha encontrado también lo que sería el espóndilos. ¿En qué otro lugar se encuentra lo que sería el espóndilos? En los centros ceremoniales de la cultura moche, en lo que sería la cultura moche y en lo que vendría a ser la cultura nazca. Recuerda que el intermedio temprano se desarrolla a partir del siglo I después de Cristo hasta lo que sería el 700 después de Cristo aproximadamente. Y también se encuentra una gran cantidad de muyu o espóndilos, tanto en la cultura moche como en la cultura nazca. ¿En qué otros lugares se encuentra lo que sería el espóndilos? En el Horizonte Medio. En el Horizonte Medio, recuerda, una de las culturas más representativas sería la cultura Wari. Y recordarás tú que la cultura Wari se desarrolla entre el 600 después de Cristo hasta lo que sería el 1200 después de Cristo. Y aquí también se ha encontrado espóndilos. Y luego, cuando la cultura Wari colapsa, recordarás tú, el horizonte deja de ser y se da lo que serían los desarrollos regionales.
Y el intermedio, en este caso tardío, se va a desarrollar entre el 1100 después de Cristo al 1438 después de Cristo aproximadamente. Fecha en la cual se cree que los incas derrotaron a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Ahora, en el intermedio tardío tenemos otra cultura que sería la cultura chincha. Y la cultura chincha también comercializaba lo que vendría a ser el muyo. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces se ha mencionado que la cultura chincha fueron los principales y mejores comerciantes, pero recuerda que si bien fueron los principales comerciantes, no fueron los únicos que comercializaron el muyo. Este artículo fue muy cotizado desde épocas en las cuales, si tú ves por los años, los chinchas ni siquiera se imaginaban que en este caso esa cultura existiría. Estamos hablando del 3500 y mira, antes de Cristo al 1438 después de Cristo. Entonces, ahora entiendes, si tú empiezas a revisar las preguntas sobre lo que vendría a ser el muyo, y vas a encontrar que todo esto ya ha sido objeto de pregunta de examen de admisión. Por lo tanto, cuando observes una pregunta sobre el comercio, recuerda que nuestros antepasados tuvieron una serie de artículos, entre los cuales el más importante para ellos fue el famoso muyo. Esta información y mucha más información te voy a poder brindar yo, el profesor de Historia Perú, Pedro Noé, aquí en lo que vendría a ser Aula 20. Te esperamos, sé parte de esta gran familia que te va a permitir ingresar a la Universidad de San Marcos.